Buenas tardes, padre. Me gustaría compartir una cita bíblica de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, y esa sería una, y la otra es: nosotros que obedecemos al Santo Padre, el Papa Francisco, sabemos que es escogido por el Espíritu Santo, y a nosotros que obedecemos al Santo Padre nos llaman que estamos cometiendo un pecado de papolatría. Quisiera que nos aclarara esa duda, porque hoy en día en la Santa Iglesia hay una división. Entonces, esa duda yo creo que hay muchos que la tienen. Lea la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. ¿La tiene? Sí. El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿Qué entiende usted ahí o qué le dijeron a usted ahí? Esa cita la usan los hermanos tradicionalistas, que va a ser un papa sentado en el trono, o sea, en el templo, que es en la silla de Pedro. ¿Se da cuenta de la contradicción? El templo no es la silla de Pedro. Esa es la mentira satánica. Eso es confundir la chicha con la limonada. Eso no es verdad. Eso es aquellas personas que, guiadas por Satanás, quieren destruir la iglesia de Cristo. Y esas mismas personas se atreven a decir que viene cisma, que la Papa va a dividir la iglesia, que el Papa está dividiendo la iglesia. El Papa no es símbolo de división de la iglesia, ni es instrumento de división de la iglesia. Esas personas que se llaman tradicionalistas y que están en contra del Papa son instrumentos de Satanás para división en la iglesia. No hay una cita. Esa cita, vamos a leerla desde el 1. Esa cita no habla del Papa. Y vamos a ver de quién habla esa cita. Acérquese para acá. Esa cita no habla del Papa. Y ustedes verán que estas personas tienen mala intención. Y ojalá que me estén escuchando esas personas. Y les voy a dar cita para que se den cuenta que el Papa, según la Biblia, que es palabra de Dios, nosotros creemos en la Biblia, el Papa no es el motivo de la división. El Papa es el motivo de la unidad. Vamos a ver, léame primero para que se dé cuenta que no está hablando del Papa. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 en adelante. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. Primero, no se dejen perturbar tan fácilmente. Hay que tener cuidado. No se asusten por manifestaciones del Espíritu. Esos tradicionalistas que dicen que se les manifestó el Espíritu, que les habló el Espíritu, que ellos sí tienen el Espíritu Santo, que ellos sí tienen la verdad, les patina el coco. Eso no es verdad. No se dejen, ¿cómo? No se asusten por manifestaciones del Espíritu. Ay, sí, ahora se les manifestó el Espíritu. No se asuste por eso. Eso no es verdad. O por rumores. O por alguna carta que pasa por nuestra. Algunos que se hacen pasar como verdaderos apóstoles. Son tradicionalistas. Esos son los verdaderos iglesias de Cristo. Son los verdaderos apóstoles de Cristo. No se dejen engañar por ellos. Que se hacen pasar como si fueran cartas nuestras, como si fueran los mismos apóstoles que traen la autoridad. Que dicen que el día del Señor es inminente. Es inminente, ya estamos en fin del mundo, porque este es el anticristo. Y el que siga al Papa es un Papa idólatra, ¿cómo es? Papolatría, Papolatría. Ustedes grábense esa canción y díganle: a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina. Ríansele en la cara. A esa gente hay que desmascararlo así, reírsele en la cara. Y yo les estoy preparando para que ustedes se les rían en la cara a esa gente que anda engañando a los demás.
Y no tenemos que mostrarle que descubrimos en ellos la mentira. Repítelo y sigue. Que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. De ninguna. O sea que vienen engañando de muchas maneras. Y no se dejen engañar de ninguna manera. Una, los protestantes. Otra, los ateos. Otra, los tradicionalistas. Otra, ¿qué? De muchas maneras. De ninguna se dejen engañar. Primero tiene que producirse la apostasía. Otra vez. Primero tiene que producirse la apostasía. Otra vez. Primero tiene que producirse la apostasía. ¿Saben qué es la apostasía? Renegar de la iglesia de Cristo, renegar de la fe de la iglesia, de la doctrina de la iglesia. Estos tradicionalistas están cometiendo el pecado de la apostasía. Están renegando del Papa, están renegando de la iglesia, están renegando de la doctrina, están renegando de las cosas de Dios. Y eso se llama apostasía. Esos son unos apóstatas que no hay que creerle. Y como son apóstatas y reniegan, van a decir que el Papa es el anticristo. Y que es ¿cómo? Papólatra, que somos papólatras. Así son los apóstatas, reniegan, rechazan, eso se llama apostasía. Y Jesús en su palabra dice, primero tiene que suceder, pues créanme que esta es la prueba de que se cumple la palabra de Dios. Son unos apóstatas. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión. El adversario de la religión. ¿Han visto ustedes al Papa en contra de la religión católica? Pero sí han visto a esos ¿qué? ¿Cómo se llama? Tradicionalistas en contra de la religión, en contra del Papa. Eso se llama proyección. Cuando uno se proyecta en otra persona. Entonces dice, el Papa es el anticristo, cuando ellos son los anticristos. El Papa apóstata, cuando ellos son los apóstatas. Aquí está en la Biblia. Y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. Instrumento de la perdición. El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. Que se pone por encima de lo que es considerado divino o sagrado. El Papa es una figura divina, es el vicario de Cristo. Y ellos se ponen por encima del Papa. De lo sagrado. ¿Qué sagrado es para nosotros el vicario de Cristo? Y ellos se ponen por encima de él. Entonces no es el Papa. Se llama cortina de humo para engañar a la gente. Siga. Que incluso pondrá su trono en el templo de Dios. No dice en la silla de Pedro. No dice en el Vaticano. En el templo de Dios. Para mostrar que Él es Dios. Para mostrar que Él es Dios. ¿Cómo se muestra que Él es Dios? Pues no le hace caso a la iglesia que Cristo fundó, al Papa que Cristo dejó. No. Ellos se creen dioses. Es lo que ellos digan. ¿Cuándo se creen en Dios? ¿Cuándo ocupan el puesto de Dios? Cuando ellos vienen a hacer lo que les da la gana. Diciendo esto es así porque yo soy Dios. Yo soy el que mando. Es lo que yo diga. No, señor, es lo que diga la Biblia. Porque si no, usted está ocupando el puesto de Dios. No es que este personaje, no es que un día va a llegar alguien y se va a sentar en el templo, en la iglesia, y va a decir, yo soy Dios. No, señor. Ahí se morirán ustedes esperando. Es personas que no van a hacer la voluntad de Dios y la van a desechar y van a decir, qué cuento de papa ni que nada. Es lo que nosotros digamos y quitan la voluntad de Dios y ponen su propia voluntad. Lo estamos viendo cuando dicen sí al aborto. Se están sentando en el lugar de Dios.
Cuando dice, si es la eutanasia, están quitando a Dios y se están colocando ellos. Si el matrimonio de homosexuales, que están quitando a Dios y se están poniendo ellos. Eso se llama sentarse en el trono de Dios o en el templo de Dios, en el lugar de Dios, creerse en dioses. Son las leyes del mundo. No van a esperar, van a esperar que venga alguien y se siente ahí y diga, yo soy Dios. No, no. Es el mundo de hoy que no le hace caso a las leyes de Dios y ellos dictan sus propias leyes y las aprueban. Esas leyes que vemos en el mundo de hoy, exactamente, esa es la apostasía. Esa es la apostasía.